Presentación. Proyectos de generación y difusión de conocimiento turístico. Presenta Julio López, subdirector general de Conocimiento y Estudios Turísticos de Tour España. Bueno, buenas tardes. Hay pocas constantes en las convenciones de Tour España, ya vamos por la quinta. Una de ellas es el ojo ese que nos mira. Otra es que la presentación de conocimiento va después de marketing. No he intentado muchas veces, sin éxito, cambiar esto, porque claro, mi presentación no tiene vídeos, no tiene locuciones, apenas tiene anglicismos, entonces no es nada guay. Y eso, claro, destaca mucho más si voy después de marketing, pero no hay manera. O sea, por favor, la siguiente aprovecho el escenario para solicitar fervientemente que alguna vez me dejen ir antes. Bueno, sin más dilación, pues, aparte de este hermoso cerezo en flor, yo que les traía hoy es, bueno, lo que hacemos en conocimiento. Todos los años traemos novedades porque la verdad es que no paramos. Somos pocos, pero bien avenidos, y bueno, pues somos un equipo con muchas inquietudes. Entonces, yo traigo 3 cosas hoy, nada más. La presentación no es muy larga, con lo cual, bueno, pues espero que sea llevadera. Lo primero es una novedad que presentaremos, digamos, a público a partir de la semana que viene, pero yo ya les adelanto aquí. Es una nueva serie de estudios de análisis de segmentos. Están basados en un tesoro de conocimiento que es la operación estadística de Gatur que realiza el INE. El INE, como es el Instituto Nacional de Estadística, regido por el Plan Nacional de Estadística, pues es bastante cuidadoso en la información que publica, porque tiene que tener marchamo de datos. En cuanto ellos lo publican, tiene marchamo de dato oficial. Nosotros somos un poco más descabellados y vamos un paso más allá. Porque empezamos a hacer Gatur en el año 2004, en lo que era entonces el Instituto de Estudios Turísticos. Se transfirió esta operación al INE en 2015, pero nosotros tenemos la misma información que teníamos porque nos aseguramos que el INE nos pase, en cuanto ellos lo tienen, los microdatos de la operación. Gatur es una encuesta. Bueno, si alguien ha tenido la mala fortuna y es residente en el extranjero, a algunos de mis compañeros le ha ocurrido que le enganchen en la puerta de embarque de su vuelo, pues es una encuesta larga. La ventaja que tiene para nosotros es que da mucha información. Son más de 270 variables las que se recogen en la operación Gatur, pero no están explotadas en su mayoría, ¿no? Nosotros decidimos en un momento dado acudir a los microdatos y escarbar en ellos e intentar extraer información que pudiera ser útil para el sector. Y de ahí nace la idea de estos análisis de segmentos. Constan todos ellos de 2 partes, una en la que se estima el volumen y la evolución en términos cuantitativos de ese segmento, y otra parte más cualitativa en la que hacemos una aproximación al cual puede ser el perfil del viajero en ese segmento. Lo comparamos o con el resto de viajeros o con los viajeros de contraste. Por ejemplo, en el caso del turismo MICE o de incentivos y reuniones, lo comparamos con el turismo de ocio. Tenemos ya listos para publicar 4 informes: enogastronómico, idiomático, compras y premium, y tenemos otros más en preparación que están prácticamente listos, pero a falta de revisiones y de detalles. Bueno, aquí simplemente les traigo unas imágenes para que vean bueno, qué estilo tiene. Es básicamente información gráfica, o sea, gráficos y tablas. Hay texto, pero bastante poco texto, porque bueno, pues nos dedicamos a los datos y somos fieles a esa vocación, no a la literatura. Y una pequeña consideración: cada segmento está construido de una manera distinta, no está sacado directamente de Gatur, de las dimensiones que aparecen en las preguntas de Gatur. En algunos casos es posible, en otros no. Por ejemplo, en el caso del turismo enogastronómico, hay una pregunta en Gatur que es cuál es el motivo principal de viaje por el que ha venido a España, y uno de los motivos es la gastronomía.
pero ese motivo no representa ni el 0,7% de los turistas y sabemos que el turismo gastronómico tiene una dimensión mucho mayor. Existe también otra pregunta que es relativa a las actividades que ha realizado el turista durante su viaje, y una de ellas son actividades gastronómicas, visita a bodegas, catas, etc. Entonces combinamos el estudio de estas dos preguntas para extraer el segmento. En el caso del turismo de compras, pues hay una pregunta en Egatur que hace referencia a las categorías del gasto. Y una de las categorías del gasto son las compras, artesanía, moda, joyas, otros productos. Entonces, nosotros buscamos en la muestra aquellos viajeros que han gastado 3 veces o más lo que ha gastado la media del viajero en compras al día en su viaje, y con eso obtenemos un segmento. Aquí viene el primer anglicismo, shopper. Luego, a los que han gastado menos de la mitad, pues los consideramos non-shopper, y luego hay un segmento en el medio que es el resto. Entonces, en este caso, pues examinamos el segmento shopper comparándolo con el non-shopper. En el turismo idiomático también hay una pregunta en Egatur que es ¿cuál es el motivo de viaje? Uno de ellos es estudios, pero no todos los que vienen a estudiar a España vienen a estudiar idiomas. Aquí el criterio ha sido, y esto lo hablamos en su momento con FEDELE, el criterio temporal. Aquellos que han venido por estudios y han estado menos de 2 meses, podemos aproximar. Habrá casos en que no es así, y también habrá cursos de idiomas que duren más de 2 meses, pero la gran mayoría del segmento va a estar ahí, ¿no? Y con el premium, pues lo mismo, el concepto es el gasto diario en destino. Aquellos que gastan al menos 3 veces más que la media, pues lo consideramos como turistas premium. Hemos probado con distintos benchmarks y este es el que nos ha encajado más desde el punto de vista del perfil, luego cuando lo hemos examinado. Bueno. Esto no es una novedad, ya lo he presentado en ocasiones anteriores, pero creo que es una de las operaciones más críticas para el turismo en España. Se ha comentado esta mañana, todos ustedes lo saben, una parte muy importante de nuestros clientes son repetidores, han venido a España muchas veces y tienen intención de volver. La inversión que se haga en que queden satisfechos con su viaje es la inversión más rentable. Y esto es lo que medimos con esta encuesta, la encuesta de satisfacción del turista internacional. La llevamos realizando desde 2022. Los resultados son anuales, con lo cual el de 2025 no están todavía listos, pero ya hemos hecho 2 oleadas, hacemos 3 al año, en mayo, en agosto y en noviembre. Hemos hecho ya 2, mayo y agosto. Los resultados no están elevados porque el marco poblacional al que le vamos es Frontur, y Frontur de todo el año no lo tenemos hasta final de enero, principios de febrero. Pero sí podemos ya comprobar que hay una constante que se repite. El 97% de los turistas que vienen a España han quedado satisfechos o muy satisfechos con su viaje. Pero es que además el porcentaje de los que han quedado muy satisfechos, esta encuesta se hace en una escala de 1 a 5, los que han contestado 5, muy satisfechos, pues ese porcentaje ha aumentado en cada año que hemos realizado la encuesta, y este año parece que sigue la misma tendencia. También nos ha llamado la atención que ha repuntado, después de haber caído el año pasado, el compromiso, la satisfacción con el compromiso de sostenibilidad del destino, y en concreto la percepción de masificación a saturación. Ha aumentado este año respecto del año pasado. Teniendo en cuenta que ya hemos hecho la oleada de agosto, no es previsible que la de noviembre altere significativamente estos cambios. Bien, esto pasa siempre lo mismo, cuando uno lo practica le sobra tiempo y después no. Es que ahora llegamos a la parte, digamos, más sustanciosa de la presentación y también la más larga, entonces espero que me dé tiempo, y si no, pues a lo mejor me como un poco de los siguientes porque creo que Isabel nos ha dejado más, ¿no? Bien, lo que presentamos ahora es algo que ya presenta en su metodología. Aquellos que estuvieran en la convención de Tenerife se acordarán, una encuesta de opinión de los residentes sobre los efectos del turismo en su vida personal y en el territorio, en el destino donde viven. Esta encuesta se enmarca como un proyecto piloto dentro del marco estadístico para la medición de la sostenibilidad, en el que hemos participado muy activamente. España ha sido
copresidenta del Comité de Estadísticas de ONU Turismo y miembro activo del grupo de trabajo para la elaboración de este marco estadístico. Este marco estadístico se ha aprobado ya el año pasado, en marzo, por las Naciones Unidas y, por lo tanto, es un marco oficial. Pero así como contiene definiciones, estándares de qué medir, no contiene todavía una lista de indicadores recomendados. El trabajo sigue, eso va en una segunda fase y nosotros decidimos en su momento proponer al grupo de trabajo hacer un estudio piloto para el desarrollo de un indicador de percepción de la población local como componente fundamental de la sostenibilidad social del turismo. Y de ahí nace este estudio, ¿no? Pretende medir tanto la opinión de los turistas sobre los efectos percibidos del turismo en su vida personal y en su lugar de residencia como factores de influencia posibles factores de influencia en esa opinión. Vale, aquí no me voy a detener porque, como ya comenté antes, esto se presentó en la convención del año pasado. Estábamos en ese momento en medio entre la primera y la segunda oleada del estudio. El estudio se realizó en 2 oleadas, a finales de agosto y finales de noviembre, para intentar, una de las cuestiones por las que se hizo en 2 oleadas, con un 50% de repetidores, es para testar la hipótesis de si las opiniones eran estables en el tiempo, una vez pasado, digamos, la temporada alta. Ya les adelanto que lo que vimos es que las diferencias eran mínimas y no eran estadísticamente significativas, con lo cual los resultados que presentaré a continuación se refieren a la muestra conjunta de las 2 oleadas de la que hemos eliminado a los que repitieron en la segunda oleada, puesto que las opiniones eran iguales si no hubieran estado pesando el doble. Es una muestra amplia, porque al final estamos hablando de casi 19.000 encuestas válidas, completas. Mide la opinión en una escala de Likert como en la de satisfacción, en la que el 1 en este caso no es muy satisfecho, sino muy negativo, y el 5 es muy positivo. Y se mide el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones relativas a factores potenciales de influencia en los efectos del turismo, en los que el 1 representa totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. Bueno, el tema técnico del muestreo no es tan relevante como el hecho de que nosotros elaboramos un índice de intensidad turística basado en el número de turistas que había recibido cada municipio de España en agosto de 2023, el año en el que estábamos preparando la encuesta, de acuerdo con la estadística experimental del INE de teléfonos móviles. Y hay que tener en cuenta que en esa intensidad está tanto el turismo extranjero, el turismo internacional, como el turismo doméstico, porque al final es la carga que soporta el municipio, no entiende de carnet de identidad o de pasaporte. Bien, la muestra, como pueden ver en esa imagen, hemos conseguido una muestra alta y suficiente en prácticamente todas las comunidades autónomas. Siempre tenemos problemas con los registros muestrales en Frontura y Gatur con La Rioja. En este caso tenemos más de 100 registros. Los resultados se publicarán la semana que viene también en un informe dinámico que estará disponible en el área de conocimiento de la web de Tour España, y ahí se podrá filtrar por intensidad turística, se podrá filtrar por grupo de edad, se podrá filtrar por multitud de características, y también por comunidad autónoma y incluso por municipio, pero solamente se reflejarán aquellos municipios o aquellas comunidades autónomas o provincias para las que tengamos al menos 100 registros muestrales, ¿vale? Por todo lo demás, pues consideramos que el margen de error es demasiado elevado. Bueno, y aquí ya, pues primeros resultados. Esto es toda la población. Vuelvo a decir, la muestra representativa de la población adulta residente en municipios de más de 5.000 habitantes en toda España. Como pueden ver, pues la primera cuestión que llama la atención es la diferencia que vemos entre los 2 tipos de efectos. La respuesta no es igual en el efecto personal que en el efecto sobre el destino. Sin embargo, la opinión negativa o muy negativa es bastante constante, tanto en un caso como en el otro. Lo que ocurre es que para mucha gente el turismo no tiene efectos, para gente que no tiene efectos en su vida personal,
en su gran mayoría piensan que esos efectos sí son positivos sobre el destino. Vemos que la diferencia en el gris, que por así decirlo sería la actitud neutral, se traslada al verde y al azul. Bueno, lo que se ve abajo es algo que no es muy kosher desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Que es un promedio, porque la gente al final quiere un número, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer esto. Digo que no es muy kosher porque no sabemos exactamente si la distancia. Nosotros partimos de 1, 2, 3, 4 y 5, y en matemáticas hay la misma distancia entre el 1 y el 2 que entre el 2 y el 3, pero en la percepción de la gente no sabemos si entre el neutro y el 4 hay la misma distancia que entre el 4 y el 5. Posiblemente no. Con lo cual, yo siempre prefiero la distribución de respuestas, pero también he puesto ahí la puntuación, porque se ve que el 5, porque lo hemos pasado a escala de 0 a 10, que es a que estamos todos acostumbrados, el 5 es el aprobado. Y yo creo que el turismo todavía aprueba, incluso tiene un notable en el conjunto de España. Esto lo podemos ver también en los terciles de intensidad turística. Nosotros hemos dividido la muestra en terciles, es decir, terceras partes del mismo tamaño. La muestra tiene el mismo tamaño en cada uno de los terciles. Los terciles van en función de la intensidad turística, del cociente entre el número de turistas que había en cada municipio en el mes de agosto de 2023, dividido por la población censada en ese municipio. Y bueno, pues se ve que efectivamente estos son los efectos sobre el plano personal, la primera de las dos preguntas. Hay pocas diferencias entre los municipios de baja y media intensidad. Sí que aumenta, en este caso, la opinión negativa hasta el 25%, pero sigue siendo, incluso en los municipios de alta intensidad, en el plano personal, menos prevalente que la opinión positiva. Y también, a medida que se tiene más experiencia con el turismo, los efectos en la vida personal pues van aumentando, con lo cual la parte gris del gráfico también se va disminuyendo. En este caso, en los perfiles, la puntuación, porque no la he puesto aquí al final, pero bueno, la tengo aquí apuntada, incluso en el de intensidad alta es el 5,6, 5,57. El margen de error es muy bajo porque bueno, pues la encuesta tiene una base muestral muy alta y la variabilidad en las respuestas tampoco es tan grande, con lo cual estamos hablando del 1,1, 1,3% de margen de error. En cuanto a los efectos sobre el territorio, vemos un efecto curioso, y es que el panorama más favorable al turismo lo vemos en los municipios de intensidad media. Sí que vemos que el conocimiento, por así decirlo, o la opinión sobre los efectos del turismo va aumentando a medida que aumenta la intensidad turística, pasa, digamos, el neutro de 35 al 16 y al 12, pero aquellos municipios que tienen experiencia con el turismo, pero esa experiencia es moderada, son aquellos donde la población tiende a tener una opinión más favorable del turismo. Se aumenta ligeramente la opinión desfavorable, pero aumenta en mucha mayor proporción la opinión favorable. Y luego ya, por último, quería traer esta diapositiva que refleja las respuestas en las 6 comunidades autónomas de interior, dado que estamos en Extremadura y dado el tema de la Quinta Convención de Tour España, creo que es importante ver cómo en las comunidades de interior esto todavía no es un problema, ¿vale? Lo que nos dice claramente es que aquellos que tienen una opinión negativa o muy negativa son muy marginales. Muy negativo no lleva ni al 1%. Es prácticamente despreciable. Sin embargo, el efecto sobre todo sobre el destino, ya voy a decir, en muchos de estos municipios no hay experiencia con el turismo, con lo cual no hay afectación a la vida personal, pero el efecto sobre el destino se ve como positivo o muy positivo. Es decir, hay un deseo latente en la población residente por tener turismo en su localidad. Bueno, he acelerado, o sea que aún me va a quedar tiempo para estas últimas diapositivas, que para mí quizás es la parte más relevante desde el punto de vista del investigador y también creo que desde el punto de vista del gestor del destino, esta es la parte más importante. Es bueno saber la temperatura, conocer la temperatura,
y ver cómo evoluciona, pero sobre todo conocer las causas es más relevante todavía. Bueno, estos son los 15 factores que hemos planteado en la encuesta. No salen de la nada. Aquí tengo que dar las gracias a Turismo Andalucía porque ellos hicieron pues un poco antes que nosotros una encuesta también sobre este tema en la que se realizaron la parte que nosotros nos ahorramos, que es un estudio exploratorio con focus groups en distintas tipologías de destinos para obtener una lista de factores que se repitieran, digamos, que salían en los focus groups. Y nosotros nos quedamos con estos 15. Como pueden ver, hay algunos que tienen una connotación positiva, claramente, y otros que tienen claramente una connotación negativa, ¿no? Pues el turismo mejora la economía local y aumenta las posibilidades de empleo. O el turismo encarece el precio de las viviendas. Eso es algo que bueno, pues está en la conversación, está en los medios, ha salido esta mañana. De forma justa o injusta, estamos hablando de percepción, no de realidad. Lo cierto es que es el factor que más grado de acuerdo genera. En el conjunto de la población, el 79% piensa que esto, o sea, está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Pero ¿cuáles son los siguientes factores? Pues que favorece la economía y el empleo, que atrae inversores, que aumenta las opciones de ocio, ¿vale? ¿Vemos diferencias con el perfil de alta intensidad? Sí, vemos algunas diferencias, pero el orden de los factores tampoco cambia tanto. Donde sí cambia más es que hemos ido todavía un paso más allá y hemos extraído los municipios del primer decil de intensidad turística, aquellos que tienen el 10% de los municipios que tiene más turistas por habitante, que son unos 200 y pico municipios, entre los que están cualquiera de los que se les esté ocurriendo a ustedes, Calviá, Santiago de Compostela, multitud de Palma de Mallorca. Bueno, en estos municipios de muy alta intensidad sí que los primeros factores que aparecen son factores que influyen negativamente sobre la población local. Piensan que el turismo encarece la vivienda, aumenta el tráfico, congestiona el espacio, aumenta la contaminación, todo esto antes de que aparezca el primer factor, por así decirlo, positivo, que es que favorece la economía y el empleo. Sin embargo, siendo esto importante, lo más importante es saber cuál es la relación que hay entre el grado de acuerdo con estos factores y la opinión que luego se tiene sobre los efectos del turismo. Bueno, hay muchas formas de hacer esto, hay algunas bastante más complicadas. La más sencilla, todos los que sepan un poco de estadística saben que la correlación no implica causalidad, esto hay que advertirlo, entonces no quiere decir que la causa de la opinión positiva o negativa sobre el turismo esté en ninguno de estos factores en concreto, pero sí que la variación en las respuestas a los factores está más o menos en línea con la opinión. Lo primero que llama la atención de este gráfico, sin leer nada más, es que hay unas barras más grandes que otras. Esos son los coeficientes de correlación. Los de color verde son aquellos que tienen una correlación positiva con la opinión, es decir, que la escala va en la misma dirección. Son aquellos factores en los que el acuerdo con esos factores influye en que la opinión sea positiva. Esa correlación es en todos los factores positivos mayor que en todos los factores negativos. ¿Qué nos puede estar indicando esto? Esto es en el total de la población, pero en el decil de muy alta intensidad se reproduce. Los coeficientes de correlación son algo mayores, pero esta relación que hay entre unos y otros es la misma. En mi modesta opinión, lo que esto indica, hay mucho acuerdo transversal, por ejemplo, con que la vivienda o el tráfico son efectos negativos del turismo, pero eso no está llevando a todo el mundo a pensar que el turismo sea negativo. Estos son causas que hay que conocer para combatir, pero sin embargo, aquellos que piensan que el turismo incrementa las opciones de ocio, aumenta la calidad de vida, el prestigio del municipio o la economía del empleo, tienden en mayor proporción a pensar que el turismo es positivo para su vida personal y para el destino donde viven. Entonces, voy a dejar este mensaje aquí. Creo que tenemos una gran responsabilidad, todos los que estamos involucrados en el sector turístico, en comunicar a la población con datos. No hace falta inventarse nada.
¿Por qué el turismo puede ser positivo? ¿Por qué puede ser negativo? Está en los medios, está en su vida diaria, en muchos casos lo ven, ¿no? Pero hace falta este contraste. Y lo he clavado. Con esto termino. Muchas gracias.